habíamos anunciado que el mensaje de hoy tendría que ver con las madres de Jesús. Y déjenme decirles que estamos en la idea de marcar la diferencia en cuanto a la Navidad se refiere. Siento muy fuerte en mi corazón, ahorita antes de entrar, un niño de, ¿cuántos tiene Christopher? 8 años. Me preguntaba, oiga pastor, ¿es cierto que el arbolito no es la Navidad? Y para un niño que lo ve en las redes y que está envuelto en toda la cultura de este mundo, quitarle el arbolito o a Santa Claus o los regalos, pues es como fracturar su corazón. Y como ya se fueron los niños y quedan puros adultos, lo quiero decir fuerte y claro. Efectivamente, la Navidad no es el arbolito, la Navidad no son las luces, la Navidad no son los regalos, la Navidad no es la cena. La Navidad tiene que ver con un profundo mucho más profundo, y es el que estamos intentando explicar en este tiempo. El tema particular de hoy llega muy profundo porque la Navidad tiene que marcar un parteaguas en nuestra vida, antes de conocer al niño Jesús y después de haberlo conocido. Yo ruego a Dios que esto pueda ser así. ¿Me acompañan a hacer una oración? Padre Celestial, damos gracias por la oportunidad de reunirnos como tu iglesia Península Viva. Gracias porque podemos tener en nuestra mano una Biblia y sobre ella, Señor, meditar en esta hora. Ruego que sea tu Espíritu Santo hablando a través de tu palabra para hablar a nuestra vida y darnos un mensaje en esta hora. Te ruego que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que tu palabra haya hueco en nuestra vida. Lo rogamos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Ok. Vamos a iniciar la prédica con la lectura del capítulo 1 de Mateo. No lo vamos a leer todo. Si ustedes han leído Mateo capítulo 1, el Evangelio de Mateo, se van a dar cuenta que al principio está la genealogía de Jesús. Y bueno, son muchos nombres, no lo vamos a poder leer en este momento, pero vamos a leer cuando menos algunas partes de la genealogía que tiene que ver con lo que hoy vamos a platicar en esta prédica. Si gustan, acompáñenme a leer, y dice así en Mateo capítulo 1, dice: tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar, Salmón padre de Boz, cuya madre fue Rahab, Boz padre de Obed y cuya madre fue Ruth. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Esto está en Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17. Usted puede leer en su casa la genealogía completa. ¿Y todo el mundo tiene su hojita de la predicación? Muy bien. Si no, por favor, levante su mano para que le sea alcanzada una. El relato del nacimiento del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo no comienza como los otros evangelios, hablando de la estrella, de los pastores o del pesebre. La historia en el Evangelio de Mateo empieza con una larga y aparentemente tediosa genealogía. Resulta fácil de perdernos en la larga lista de nombres. Sin embargo, esta lista al principio del Evangelio de Mateo tiene un objetivo, y eso es lo que vamos a platicar ahora. Lo que sucede es que la Navidad no es simplemente el nacimiento de un bebé. La Navidad está celebrando un acontecimiento que fue planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Tiene que ver con una promesa que Dios le dio a Adán y a Eva una vez que hubieron desobedecido, y Él dio una promesa de enviar un Salvador, alguien que podría arreglar la situación que se había dañado entre Dios y el hombre. Así que hoy aprenderemos la Navidad a través de esta genealogía. La primera cosa que vamos a aprender dice el punto número 1: el Evangelio es la buena noticia de Dios para ti. El Evangelio es la buena noticia de Dios para ti. Tenemos que notar que Mateo no inicia diciendo la frase de había una vez.
Así es como inician los cuentos de hadas, las leyendas, los mitos y hasta la historia de la guerra de las galaxias. Había una vez significa que probablemente ese cuento no sucedió, aunque nos resulte una bella historia. Lo que Mateo inicia diciendo es tabla genealógica de Jesucristo, hijo de Abraham. ¿Por qué de Abraham? Porque se le considera a Abraham como el padre del pueblo de Dios, del pueblo israelita. Y creemos que Abraham, como padre del pueblo de Dios, ahí inició el linaje del Señor Jesús. Y esto significa, está fundamentando que Jesucristo es parte de la historia. Este capítulo de Mateo, capítulo 1, está dando el fundamento que Jesucristo no vino de la nada, sino que hubo 3 generaciones de 14 generaciones o 3 bloques de generaciones antes de él. Estamos hablando casi de un periodo casi de 2000 años. Y lo que la genealogía plasmada en el Evangelio de Mateo significa es que Jesucristo no fue sacado de la nada. Si Cristo vino era porque antes de él, 2000 años antes, Dios había tenido el cuidado de llevar un linaje desde Abraham hasta donde el Señor Jesús nació. Las narraciones bíblicas sobre Navidad son relatos que verdaderamente sucedieron, no son fábulas. Las fábulas son leyendas que narran las acciones de los dioses y de algunos héroes. Y aunque muchos creen que el Evangelio son cuentos, son historias moralistas, la verdad es que están equivocados, porque la Navidad no son leyendas, no son cuentos. Las narraciones de los Evangelios nos dicen lo que Dios ha hecho por nosotros. El nacimiento del Hijo de Dios en el mundo es un evangelio. ¿Saben lo que significa evangelio? Del griego evangelion, que significa una buena noticia. La Navidad significa una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos y que Dios ha bajado desde el cielo para salvarnos a nosotros. Fíjense que algunas religiones y tristemente algunas iglesias cristianas hablan de la salvación y la enseñan y la predican como algo que nosotros podemos conseguir. Y entonces le enseñan a su gente, tú debes hacer esto, tú debes hacer aquello, tú tienes que hacer aquello, tú tienes que hacer aquello, tratando de entender que la salvación es algo que uno puede ganar. Es rotundo. Nosotros no podemos ganar en ningún sentido la salvación. Jesucristo, como fundador del cristianismo, nos dice, yo soy tu Salvador, tú nunca podrías haber llegado a mí. Así es que Jesús por eso tuvo que dejar su lugar junto al Padre y hacerse un ser humano, porque nosotros no podemos alcanzar a Dios y Dios tuvo que venir a nosotros. Esta es la hermosa noticia de la Navidad, que Jesús ha venido a buscarte. Yo les invitaría a que hagamos el esfuerzo. Si usted ya puso su árbol de 3 metros con esferas color moradas como en Liverpool, está bien, ya no lo quite. Pero yo le ruego que usted ponga su vista en el mensaje original de la Navidad. La Navidad tiene que ver con el nacimiento. Dios el Padre nos envió a su Hijo y nos envió un Redentor. Alguien que vino a enseñarnos una nueva forma de vivir. Hoy día los hombres vivimos buscando las formas de autosuperarnos y tomamos cursos para desarrollar nuestro potencial humano. En realidad nada de esto nos puede acercar a Dios. La buena noticia es que Dios ha bajado desde el cielo y ha venido a buscarnos. Celebrar la Navidad es creer el mensaje que dice que tú necesitas a Dios y no puedes salvarte a ti mismo. Usted me puede preguntar, ¿cómo puedo yo festejar la Navidad de una manera distinta? ¿Cómo puedo hacer que esa noticia sea buena para mí? Yo te pregunto, ¿tú crees que un día, hace aproximadamente 2000 años, Dios se hizo hombre en Navidad? No importa si fue en diciembre, o si fue en abril, o si fue en septiembre, como algunos dicen. Lo que importa es que un día, hace 2000 años, el Señor Jesús se hizo hombre para venir a cumplir un trabajo de rescate de nosotros. ¿Tú puedes creer que Jesús vivió 33 años en este mundo y que sufrió y que murió por ti en el Calvario?
¿Tú crees que Jesús resucitó y se levantó triunfante de la muerte? Creer en su nacimiento, creer en su obra redentora y creer en su resurrección es la base, el fundamento de una buena noticia, la buena noticia de Dios. Dice en San Juan 3:16, que se debe saber de memoria, pero si no la saben, léala conmigo, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y toda la Biblia es así. En ningún lado va a decir había una vez. Siempre va a ser una declaración. Y aquí en Juan 3:16, el evangelista San Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo por nosotros. Si es así, todas las historias de la Biblia tienen sentido, porque ninguna son una leyenda o un invento del hombre. La Navidad y el Evangelio de Jesucristo son la evidencia de que lo que dice la Biblia no son fábulas ni leyendas, sino una buena noticia. Número 2, espero que este capítulo pueda explicarlo correctamente, porque ha resultado muy difícil para mí leerlo en la parte donde podemos ver las madres de Jesús. Hemos visto que Mateo nos habla de una genealogía, y hemos de entender que esta genealogía es como el currículum del Señor Jesús. Hoy día, cuando vamos a buscar un trabajo, tenemos que llenar un formulario que se llama el currículum, y en ese currículum nosotros ponemos nuestros padres, nuestra familia y todo lo que hemos hecho. Y difícilmente cualquiera de nosotros va a poner alguna experiencia amarga o triste en el currículum, porque eso deteriora nuestra imagen. Y entonces lo que hacemos es que evitamos poner algún detalle que oscurezca o que confunda en nuestro currículum. Déjenme decirle que en la antigüedad, aún en los linajes y en las genealogías, al igual que hoy con los currículums, algunas personas omitían mencionar a algunas personas que eran de una dudosa reputación. Sabemos en uno de los casos, que en documentos históricos, que Herodes el Grande mandó depurar su genealogía y quitó nombres de familiares que eran de dudosa reputación, y a él le daba vergüenza que apareciera en su genealogía. El propósito de la genealogía y el propósito del currículum es impresionar a quien lee nuestra historia. Es impresionar y presumir las raíces de las cuales venimos. Pero déjenme decir algo, Mateo hace todo lo contrario. Si hay alguien que le gusta tener un linaje muy bien adornado, Mateo va a meter nombres de personas que van a poner de momento en confusión la genealogía de Jesús. Para comenzar, en la genealogía se nombran 5 mujeres que, por ser mujeres, no deberían estar en la genealogía. Sin embargo, por estar incluidas en la genealogía de Jesucristo, ellas se les llama las madres de Jesús. Para nosotros parece algo sin importancia, pero en sociedades patriarcales como las que estamos viendo ahora, jamás se nombraba a una mujer en estas listas, y menos a 5. En aquellas culturas se podía decir que las mujeres eran marginadas de género. Sin embargo, Mateo las incluyó en la genealogía de Jesucristo. Recuerden ustedes que en los tiempos de Jesús y en los tiempos ancestrales del pueblo de Israel, la mujer valía menos que lo que valía un perro. La mujer era propiedad del hombre, y el hombre podía hacer de su mujer lo que él quisiera, porque para eso era de su propiedad. Y entonces incluir a una mujer en la genealogía de una persona realmente era algo fuerte en sus tiempos. Además, estas mujeres resulta con que de 5, 3 no son judías. Se le llamaban mujeres gentiles, mujeres que no son parte del pueblo de Dios. Nada más dejen decir algo: para los judíos de aquella época, que una mujer gentil pudiera entrar al templo era un sacrilegio. Eso no podía ser. Una persona gentil era una persona impura y no podía entrar al templo. Sin embargo, Mateo incluye a mujeres gentiles
en la genealogía de Jesucristo. Al nombrar a estas mujeres en particular, Mateo deliberadamente está trayendo a nuestra memoria algunos de los incidentes más desagradables e inmorales de la Biblia. Vamos a ver el primero, que hasta siento escalofríos, pero esa es la verdad y trato de explicarlo lo mejor que se puede. Vamos a ver el caso de 3 personas que están incluidas en la genealogía de Jesucristo, porque ahí hay un mensaje para nosotros. El primero de ellos es Tamar. Si usted tiene curiosidad y en la tarde, antes de ver su serie de Netflix, quiere leer un poco de la Biblia, vaya a Génesis capítulo 38. Cuando lo lea va a aparecer usted con muchas preguntas en su cabeza. Me pongo en sus órdenes, en algo puedo ayudar, mándeme un mensajito, mi teléfono está atrás de la hoja y me puede usted preguntar alguna cosa. Si yo puedo ayudarle aclarando algo, lo voy a hacer, porque es un pasaje difícil de entender. Lo lee uno fácil, es una historia muy entretenida, está como para una novela, pero resulta difícil de entender. La historia ahí, Génesis 38, si ustedes ven el versículo Mateo 1, 2 y 3, dice: Abraham, que es el padre del pueblo israelita, engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá viene siendo como un nieto, bueno, viene siendo el nieto de Abraham. Y no sé cuántas generaciones, pero es el nieto de Abraham. Es un descendiente directo de Abraham. Y Judá tuvo 3 hijos. El mayor de ellos se llamó y se casó con Tamar. Sin embargo, dice la escritura que fue un hombre muy malo, que hizo cosas muy malas delante de Dios, y Dios le quitó la vida. Y entonces, de acuerdo a la costumbre de sus tiempos, Judá, que era el suegro, tomó a Tamar y se la dio a su segundo hijo. Y su segundo hijo, en lugar de tener relaciones sexuales con la que ahora era su esposa, pues hacía otras cosas que no debía, total que nunca pudo engendrar descendencia de Tamar. Y también Dios le quita la vida. Y le quedaba un hijo a Judá, pero era pequeño. Y entonces le dice a Tamar, vete con tu padre, cuando mi hijo crezca, lo entregaré a ti para que concibas una familia y no te quedes sin descendencia. Y dice que Tamar se fue a la casa de su padre y pasó el tiempo y su suegro se olvidó de ella. Y ella, un día, aconsejada como siempre por las amigas, se fue y se vistió muy atractiva y se puso un velo y se fue y se paró junto al camino a la entrada a la ciudad. Y su suegro, que venía de trabajar, la vio, le atrajo y la tomó y se acostó con ella, porque Tamar se hizo pasar como una prostituta. Y de esa relación de Judá con su nuera, que dígase de paso, es un incesto, nació Fares y nació Sara, 2 hijos. Judá, Tamar y Fares quedaron incluidos en la genealogía de Jesucristo. Esto es un acto de incesto que en toda la Biblia está considerado como algo reprobable y en contra de la ley de Dios. Sin embargo, Mateo, cuando hace la genealogía, mete a Judá y a Tamar en la genealogía de Jesucristo. Les vuelvo a repetir, cuando uno hace su currículum, cuando los antiguos hacían su genealogía, quitaban las personas de mala reputación para que lo que apareciera ahí hablara bien de lo que esa persona era. Mateo hizo lo contrario, metió a personas de dudosa reputación. Esta fue una familia disfuncional. Y el Señor Jesucristo, su descendencia viene de una familia disfuncional. Vamos a un segundo ejemplo. En Mateo 1, 5, 6 dice: Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Vamos a hablar ahora de Rahab. Rahab también era abuela del rey David, no sé en qué grado, pero era su abuela, en tercero o cuarto grado, pero era su abuela. ¿Quién fue Rahab? Cuando Dios llevó a su pueblo fuera de Egipto y estuvieron 40 años en el desierto, finalmente Moisés muere y Dios levanta a Josué.
y le dice a Josué: ahora tú, Josué, levántate, cruza el río Jordán y lleva al pueblo a la tierra prometida. Y la primera ciudad era Jericó. Y Josué envió espías a la ciudad, y estos espías se dieron cuenta que los andaba persiguiendo el rey de Jericó, y fueron a la casa de esta mujer Rahab, que era prostituta, y se quedaron en su casa. Y esta mujer los subió al terrado y los escondió entre la paja. Y cuando llegaron los soldados del rey a buscarlos, nos dijeron que aquí tienes a unos hombres que vienen, que quieren conquistar nuestra ciudad. Y Rahab obviamente les dijo: sí vinieron, pero ya se fueron, corran atrás de ellos para que los alcancen. Y cuando se fueron los soldados, le dijo Rahab a los hombres: espérense a que ellos se vayan un poco adelante. Y entonces Rahab los soltó con una cuerda, porque Rahab vivía justamente en el muro de la ciudad, era una ciudad amurallada, y con una cuerda los bajó a través del muro, y los espías fueron puestos a salvo y regresaron a Josué con la información que se necesitaba. Pero estos espías habían dado su palabra a Rahab de que cuando ellos conquistaran la ciudad, su familia y Rahab serían puestos a salvo. ¿Y saben qué? Rahab es parte de la genealogía de Jesucristo. Una mujer de una ciudad desconocida, gentil, pagana, idólatra, y que era prostituta, y Dios la incluye en su genealogía. Y nos seguimos preguntando: ¿por qué Mateo hace esto? ¿No pudo haber quitado esos nombres? ¿Qué importancia tiene mencionar a personas de tan mala reputación en la familia de Jesús? Y veremos uno más, el famosísimo rey David. Dice el versículo 6: David fue el padre de Salomón, y dice, cuya madre había sido la esposa de Urías. Cuando alguien dice: bueno, váyase, que en la genealogía de Jesús se menciona un rey, wow, eso es muy bueno. ¿Quién no quisiera tener un rey en su genealogía? Pero tenemos que ver lo que sigue. Si ustedes se fijan, Mateo con mucha puntualidad dijo: David, padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. La pregunta es: ¿y por qué no puso el nombre de la mujer? ¿Cómo se llamó la mujer? Betsabé. ¿Por qué no puso: y David, el padre de Salomón, que su madre fue Betsabé? ¿Por qué no pone el nombre de Betsabé? Porque Mateo está tratando de recalcar lo que era una verdad: que el rey David tuvo un hijo de una mujer que era de otro, que no era su mujer. La historia nos dice que cuando David fue nombrado rey de Israel, y era un jovencito, siendo Saúl el rey de Israel, Saúl sintió celos de David. ¿Se acuerdan cuando mató al gigante Goliat? Y el rey Saúl se llenó de celos contra David y mandó que lo persiguieran y que lo mataran. Y en ese tiempo dice la escritura que David se buscó un grupo de varones que lo protegieran, y fueron llamados el grupo los valientes de David. ¿Y qué creen? Que Urías era uno de los valientes que protegían la vida de David. Urías era un amigo a quien David le debía la vida. Sin embargo, años después, cuando David fue finalmente el rey de Israel, un día paseando, viendo desde la terraza de su palacio, vio a una mujer hermosa que se bañaba. Y como era el rey y con pleno uso de su autoridad, mandó por ella y la trajo y se acostó con ella. No obstante eso, hizo traer a Urías, porque andaba en el campo de batalla. Hizo una serie de cosas que ustedes pueden leer muy claramente en la escritura. Y finalmente el rey Urías es muerto. ¿Saben por qué Mateo no puso simplemente y David concibió a Salomón de Betsabé? No porque menospreciara a Betsabé, sino porque es una crítica feroz contra David. Porque está resaltando que el Señor Jesús vino de una familia disfuncional,
y que este hombre que era rey era un hombre lleno de defectos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos personas adúlteras, con relaciones incestuosas y a prostitutas. La ley de Moisés apartaba a este tipo de personas de la presencia de Dios. Dicen los mexicanos que la ropa sucia se lava en casa. Pero Mateo está incluyendo a estas personas de mala reputación en la genealogía de Jesús. Hay dos cosas que significa. La primera, nos muestra que la gente que está excluida por la cultura, por una sociedad que aparentemente es respetable y que incluso obedece la ley de Dios, aún los que están excluidos de la sociedad por su mala imagen y su mala reputación, pueden entrar a la familia de Jesús. Significa que no importa tu genealogía, no importa lo que hayas hecho, e inclusive, escucha esto, no importa si mataste gente. Lo único que importa es que si te arrepientes y crees en Jesús, la gracia de Él vendrá sobre ti, cubrirá tu pecado y serás perdonado. En la antigüedad, de acuerdo con las leyes ceremoniales, si deseabas permanecer santo, deberías mantenerte lejos del pecado y de la gente inmunda. Pero resulta con Jesús hace lo contrario. Él, siendo santo y bondadoso, se acerca a nosotros para contagiarnos de su santidad. Y cuando vienes a Jesús, sin importar quién seas ni qué hayas hecho, sin importar las manchas morales que tengas, Él puede volverte tan puro como la nieve. Tuve que cambiar una publicación que había puesto en el Facebook, literalmente así decía: si tú mataste a alguien. Y entiendo que era una frase muy dura y que pudo ser tergiversada por alguna persona en las redes sociales. Pero quiero mencionarlo, que esto es una verdad. A nosotros nos parece que el matar a otro es un pecado muy grande. La verdad es que para Dios los pecados grandes y chicos no existen. Al final de todos son pecados. Y lo que Jesús quiere es que nosotros vengamos a Él para ser limpiados de nuestro pecado. Dice el profeta Isaías, versículo 1:18, dice: el Señor dice así: vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados fueren como la grana, que es un rojo intenso, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán como blanca lana. En segundo lugar, miremos al rey David. David tenía todos los avales del poder del mundo. Era un hombre, no era una mujer. Era un judío, no era un gentil. Era de la realeza, no era de la pobreza. Sin embargo, Mateo nos muestra que también David podría estar en la familia de Dios solo por la gracia de Dios. Sus obras perversas del rey David fueron peores que todo lo que hayan hecho las mujeres de la historia. Sin embargo, no es la gente buena la que está dentro de Península, ni es la mala la que está afuera. Todos estamos dentro solo por la gracia de Jesucristo. Puedes estar de pie ante Dios solo gracias a lo que Jesús ha hecho por ti. Si fuéramos de esas iglesias que nos encanta aplaudir, aquí hubiera pedido un aplauso como de 1 minuto. Entonces, no hay nadie, ni siquiera el ser humano más grande, que no necesite la gracia de Dios. Y no existe ni siquiera el peor ser humano que no pueda recibir la gracia de Jesucristo si hay arrepentimiento y fe. En las palabras de Jesús, los reyes y las prostitutas, los hombres y las mujeres, los judíos y los gentiles, todos somos iguales. Somos pecadores y estamos perdidos por igual. Somos aceptados y amados por igual. Querido amigo, uno de los hechos más difíciles para una persona es poder reconocer que somos pecadores ante Dios. Nos encanta hacernos pasar por personas buenas en la sociedad. Y es muy común que cuando hablamos, cuando compartimos el Evangelio, la gente pueda decirnos: es que yo no soy tan malo, yo soy buena persona, yo a nadie le hago mal, yo ayudo a los demás. Y saben que aun cuando ya somos cristianos, nos encanta hacernos ver como personas buenas. Y creemos que porque venimos al templo y creemos que porque oramos y leemos la Biblia, ya con eso Dios nos está viendo con otros ojos y Dios
Creemos que Dios piensa que por lo que hacemos, Él nos verá con otros ojos. Es un problema en las iglesias cristianas. Cuando se le enseña a la iglesia, tienes que venir el domingo, tienes que orar, tienes que leer tu Biblia, tienes que ofrendar para que Dios te vea con otros ojos y te bendiga. Es un error, un gran error. Nosotros no lo hacemos nosotros lo hacemos porque venimos a la iglesia porque Él ya pagó nuestro pecado. Oramos y leemos la Biblia porque somos hijos de Dios. Ofrendamos y diezmamos porque Él es el dueño de lo que yo tengo y de lo que yo soy. El gran problema de la Navidad es que nos distraemos en los colores, en los regalos, en la cena y en el vino, y olvidamos que la esencia del Evangelio es un Dios que se hace hombre y que nos viene a rescatar de nosotros mismos, porque todos nosotros somos pecadores y no merecemos el amor y la gracia de Dios. Quisiera leer Romanos 3, 21 al 24, que dice así: la Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Número 3. Tal vez Dios se tome su tiempo, pero cumplirá su palabra en ti. Tal vez Dios se tome su tiempo, pero cumplirá su promesa en ti. En Mateo 1:17, al final de la tabla genealógica, leemos y dice: así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 desde la deportación hasta que vino el Señor Jesucristo. Aquí tenemos un último detalle que aprender de la genealogía de Jesús. Nos recuerda que la promesa de que vendría un Mesías se postergó durante muchas generaciones hasta que finalmente se cumplió. Se dice que Jesús era el hijo de Abraham. Abraham debió haber existido unos 1800 años antes de que el Señor Jesús viniera. Y Dios le dijo a Abraham, 1800 años antes, le dijo que un día de la descendencia de Abraham, Él bendeciría a todas las naciones de la tierra, y estaba hablando del Señor Jesucristo. Pero pasaron siglos, miles de años, hasta que el ángel vino a María y le habló sobre el hijo que tendría. La promesa tardó mucho tiempo en llegar. Y eso sin contar que 400 años antes de que Jesús viniera fue un tiempo oscuro, donde no hay información, donde no hay nada escrito en la Biblia, y fue un tiempo de tinieblas para el pueblo de Dios, sin tener mayor comunicación. Pero el tiempo se cumplió, y justamente ahora festejamos precisamente la Navidad. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que no podemos juzgar a Dios, porque Dios no obra según nuestro calendario. Tal vez nos parezca que Dios actúa lento, pero Dios jamás olvida lo que promete. Quizá te parezca que obra de manera muy lenta, o que incluso a veces se olvida de sus promesas, pero cuando éstas se hacen realidad, y claro que se harán, que se cumplirán, siempre irán más allá de los límites de lo que hayas imaginado. La gracia de Dios prácticamente nunca opera dentro de nuestro marco del tiempo, dentro de un esquema que consideramos razonable. Él no sigue nuestras agendas o nuestro calendario. Pareciera que Dios olvida sus promesas, pero Él las cumple y las manifiesta de maneras que no podemos imaginar antes de que sucedan. Queridos amigos, y cuando Dios cumple sus promesas, no las va a cumplir como nosotros imaginamos. Él va a cumplir sus promesas de acuerdo a lo que Él ha establecido. Les doy un ejemplo. Él prometió un Mesías, pero después de miles de años, cuando ese Mesías llegó, tal vez el pueblo de Dios esperaba que el Mesías naciera en un palacio.
Y Jesús no nació en un palacio. ¿Dónde nació? En un pesebre junto a los animalitos. Seguramente en un abrevadero lo acondicionaron para que naciera Jesús. Jesús no nació en la realeza. Jesús nació en la pobreza. Este hecho es muy importante porque nosotros tenemos expectativas de lo que queremos que Dios haga en nuestra vida y queremos que Dios haga las cosas como nosotros nos imaginamos. Y Dios se va a tardar en contestarnos, pero cuando Él da una promesa, finalmente la va a cumplir, pero Dios la va a cumplir conforme a sus planes para tu vida, no conforme a tus expectativas. Navidad significa que Dios está llevando a cabo sus propósitos. Ese es un valor importante de la Navidad. Cada vez que celebramos la Navidad, estamos celebrando que Dios cumple sus promesas. Que se puede tardar miles de años, pero Dios va a cumplir sus promesas. Esta semana nos tocó leer en el tiempo que Dios Apocalipsis y apenas leíamos un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Quiénes lo leyeron? Levanten su mano. Lo celebro por los que lo leyeron. No sé cuánto tiempo tardaremos en poder ver eso que se menciona en el Apocalipsis, que un día los cielos y la tierra serán hechos nuevos. Y dice el pasaje que Dios morará entre su pueblo y Dios enjugará toda lágrima, todo dolor, y no habrá más llanto ni más enfermedad, porque Dios estará en medio de su pueblo. Esa es una promesa de Dios. ¿Cuándo y cómo lo va a cumplir? No lo sabemos, pero Dios lo va a cumplir. Y cuando estemos ese día allá, nos gozaremos y diremos: ¡wow! Así como cumplió un día y un día nació un bebé en Navidad, ahora Dios ha cumplido esa promesa en nosotros. Tal vez pienses que Dios se ha olvidado de ti, pero la verdad es que en este momento Dios está trabajando, preparando todo un plan que piensa aplicar en tu vida. Seguramente ustedes han oído que cuando nos suceden cosas que no esperamos, muchas de ellas cosas negativas o que se salen de nuestro plan, a veces una enfermedad, a veces un problema, a veces un accidente, a veces una crisis. Bien saben ustedes que la pregunta que debemos hacer es: Señor, ¿y para qué? ¿Para qué me está pasando esto? Déjenme decirles que en la semana soy paciente de ácido úrico y algo hice mal, que el miércoles caí en cama gravemente herido de una gota en mi pie de ácido úrico. Y pensando en esta prédica, yo le pregunté al Señor incansablemente: Señor, ¿para qué? ¿Por qué? Ya sé, por el ácido úrico, por comer lo que no debo y no tomar mi pastilla. Pero ¿para qué, Señor? ¿Para qué? Y todo lo que sucede en nuestra vida tiene un para qué. Nuestra vida como hijos de Dios sería totalmente distinta si aprendemos a visualizar nuestra vida desde la perspectiva de Dios. Dios está haciendo algo en ti. Y cuando suceda algo que tú no alcanzas a entender, lo único que tienes que preguntar es: ¿para qué, Señor? ¿Para qué lo estás permitiendo? Hay una frase que me gustó y dice: aunque los molinos de Dios muelen lentamente, hacen polvo el grano. Aunque los molinos de Dios muelen lentamente, hacen polvo el grano. Querido amigo, Dios está moliendo el grano de tu vida, y la promesa es que lo va a purificar, y Dios está trabajando en ti, aunque tarde muchos años en hacerlo. Quisiera ir a un pasaje que se encuentra en Efesios 3:20, que dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Creemos en un Dios que es mucho más poderoso para hacer cosas en nosotros más allá de lo que nosotros mismos entendemos o queremos. Resumo rápidamente. El Evangelio es una buena noticia de Dios. La noticia de Dios es que tenemos salvación, y esa salvación está en Jesucristo. Que la Biblia no es una leyenda, que la Biblia no es un cuento de hadas, que la Biblia está fundamentada porque hay una genealogía de Jesucristo que ocupó casi 2000 años, de miles de personas que estuvieron incluidas en el plan de Dios. La Navidad tiene un fundamento histórico, no es el invento de alguien.
Número 2, el Evangelio tiene que cambiar nuestra forma de entender a Dios y de entender su gracia. Entender que no importa nuestra genealogía, no importa lo que hayamos hecho, no importa lo malo que hemos hecho en el pasado, lo que importa es recibir de Dios su amor y su gracia para ser transformados. La Navidad, por terceros, significa que Dios está trabajando en el tiempo para cumplir sus propósitos en ti. Y recuerda, aunque los molinos de Dios vuelen lentamente, hacen polvo el grano. Queridos amigos, yo no quisiera que ustedes tuvieran duda como me lo hizo este pequeño a la entrada de la reunión. Usted puso su árbol, usted quiere pasar una cena navideña con su familia, hágalo, no hay problema. Nos decían que unos días más rentaron el salón para un evento de otra iglesia, pero que le dijeron aquí al equipo que quitara el arbolito porque ellos no quieren ver el arbolito. Y tiene razón. Algún día Dios nos dé el valor para festejar una Navidad sin luces, sin arbolitos, sin regalos y sin cena. Porque eso no es la Navidad. La de Navidad tiene que ver con un plan redentor de Dios por las personas. ¿Sabe qué le importa a Dios? Le importa que nosotros, los que estamos aquí, abramos nuestro corazón a su gracia, que la recibamos, que la creamos y que nuestra vida sea transformada para vivir para Él. Y lo que Él está esperando, que esta Navidad sea la oportunidad para que muchas personas que no han querido conocer del amor de Dios, en esta ocasión lo hagan. Yo les invito, si ustedes quieren celebrar una Navidad más acorde a la voluntad de Dios, piense en cuántas personas junto a usted no conocen del amor de Dios, que necesitan una palabra de esperanza. Con una persona que usted traiga para el Señor, será un enorme regalo a los pies del niño Jesús que nació en Belén. ¿Me acompañan a orar? Bendito Padre, gracias porque podemos entender claramente lo que significa la Navidad. Queremos rogar de tu gracia para que podamos entender lo que significa que somos amados por ti, que no estamos aquí porque seamos de buena reputación o porque seamos buenas personas o porque somos bien portados. Estamos aquí aunque no lo merecemos, estamos aquí a pesar de lo malo que somos, y que solamente es creer en aquel bebé que nació en Belén, que vino a dar su vida en el Calvario para darnos pleno perdón delante de ti. Yo ruego, Señor, porque tú confirmes este mensaje en el corazón de quienes están presentes, y te ruego, Señor, que nos ayudes a que esta Navidad que estamos preparando pueda ser una Navidad distinta, porque tú estás presente en ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Les invito a que estemos de pie y juntos vamos a entonar este canto que habla de compartir de la bendición de la Navidad.